¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Deja ver, amigos, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de entrevistar a nuestras queridas amigas a Dalia Candigliotti, ahora en New York, y Rina Mayor desde Monterey Bay, en California. Dalia, Rina, venidas con bueno, ¿qué a ver? Todo bueno, gracias. Todo bueno, gracias. Gracias por la invitación. Y es un placer de estar aquí en el Día Internacional del Latino. Hoy es una coincidencia, pero me place. Es cierto, es cierto. Seguro, seguro, mashallah. Mismo ya vinimos, creo que vos vide en la topadura de la de mañana, ¿no? En el encuentro del Hat. Muy bueno. Así es. Bueno, el Día Mundial del Latino, vamos a sueltar a la gente que nos está viendo mismo un hermoso día del Mundial del Latino y qué mejor modo de fiestar este día que en hablando en latino y seguro en teniendo esta topadura con vosotros, que seguro ya tenéis elaborado mucho con la lengua y seguro estáis ainda laborando para ansiar la lengua. Ancina, bueno, en primero de todo, Rina, Dalia, seguro ya sabes que, como ya vos saben, antes, en Latino 21 nos place mucho sentir las historias de la mansebés de nuestros musafires y lo que más que todo que nos conten de la chique suya y de cómo se empezaron la lengua. Ancina, en primero de todo, bueno, ¿cómo vos place llamar a la lengua? ¿Y por cuál? ¿Le decís latino, judo español, españolí con muestro? Bueno, yo puedo comenzar. Yo siempre llamo la lengua el latino porque mi madre, que también nació en Estados Unidos, así lo llamaba. Y usábamos la lengua, bueno, mi madre y mi nona usaban la lengua, pero no la llamaban de nombre. Cuando mi madre se refería al idioma, lo llamaba latino. Y ella hablaba con su madre, ella también se empezó en el castellano en la escuela y en casa hablábamos más bien inglés, entre la nona y mi madre hablaban, mi nona hablaba en latino. Ella tampoco lo llamaba latino, ¿eh? Sí, yo lo llamo ya latino. Ellas decían, vamos a hablar en la lengua o dímelo en la lengua o cuál lo decían. Lo usaban, ¿no? Lo Decían. usaban. Excelente, excelente. ¿Y Dalia? Yo en mi tino llamo la lengua español, porque así no lo llamaban ande vosotros en Estambul, en mi chiquez. La llamaban español o judío. Nunca había sentido la palabra latino en mi vida, fin a que tuve, no sé, 20 años y movimos a Estados Unidos. Yo moví cuando tenía 15 años, ama, no había sentido la palabra. Y de ainda me viene mucho más colay y natural de llamarlo español, simplemente. Ama, uso el latino porque así se entiende, así se aligearon, la gente. Ama, en mi mente es español. ¿Quieres que te conte cómo me empecé la lengua? Justo así, ahora vos ya a demandar de contarnos un poquitico de esto mismo, ¿no? De vuestros orígenes, de los manaderos de vuestra cuña y seguro un poquitico de vuestra chiquez. ¿Cómo os empezaste la lengua?
Yo en Estambul, nací en Estambul y fue de mi nona y de la gente más edad que sentía el español, y particularmente en los veranos cuando íbamos a una isla, una ada cerca de Estambul, donde había la comunidad judía y otras comunidades también, de los griegos, de los musulmanes, de los armenios. Y allá morábamos con mi nona. Ancina, sentí mucho esta lengua, ama no la oí. Quiero decir que no le daba atención y no lo embesí del aire, porque ninguno la hablaban conmigo. Se hablaba entre ellos y en mi generación no se hablaba y en veces se hacían hablar de la lengua también, porque mi generación era la generación que quería la asimilación. Y fue entre una obligación y un deseo asimilarse. Ahora esta lengua fue vista como una lengua antigua y que no valía mucho. Y yo no sabía, ni sabía que lo entendía, no pensaba sobre esta lengua. Y cuando movimos a New York y empecé a sentir mucho el español y ahora entendí más la valor de la lengua. Sí. Es, Y te es, puedo- Ujú. es interesante porque yo creo que en el contexto de Estados Unidos, ladino era una manera de diferenciar del castellano que hablaban los latinoamericanos, mientras que en Turquía, pues era español porque no había otra lengua que se hablaba que se asemejaba. Sí, sí. No, yo pensaba que éramos los solos, la sola gente que hablaba español. Pues yo como Dalia sentí el ladino en mi chiquez, no lo hablaba, no lo hablábamos en casa, solo cuando mis padres estaban, peleando, entonces hablaban en ladino. La generación de mi nona y de todos los tíos y tías que habían emigrado de la Grecia a comienzos bueno, en los 20 y 30, ellos sí hablaban ladino. Entonces yo lo sentía cuando la familia se ajuntaba. Para mí, cuando yo tenía 7 años, mi padre tomó un laboro en México, en la Ciudad de México, y nos fuimos a morar ahí unos 4 años. Y ahora yo me embesí en el castellano. Y entonces, ahora fue entonces que pude entender el ladino. Fue a través del castellano que me retornó la lengua muestra. Así que, es curioso también porque en México no teníamos parientes, familia, y no hablábamos, no sentía ladino para nada. Fue al retornar a Estados Unidos que fue cuando ya pude unir los dos cabos. y entonces también en mis estudios doctorales en la universidad me especialicé en la literatura sefaradí, en el romancero sefaradí, y ahora haciendo encuesta de campo con mi micrófono, yo también salía y registraba a la gente y sentí el ladino mucho en ese contexto. Y Manolo hablaba mucho. Es ahora que lo estoy hablando más.
Yeah. Sí, una vez que salí de Estambul no sentí mucho más. Bueno, cuando iba a visitar a Turquía, en vez de mi nona lo sentía más, sí, en los, en los años después de COVID que sentí más mucho el ladino que antes, o de cuando era chica. Sentí más mucho porque hay tantos programas, etcétera. Antes era en un entorno de familia, de parientes, de las amigas de mi nona y de mi nono. Entre ellos se hablaba sin pensarlo mucho. Y siempre en la casa, en veces en la calle, en los veranos, cuando había más gente judía en la calle, en esta isla. Era más una lengua privada de la casa, de la familia, que no se ambezaba, y yo nunca me ambezí. Estoy sacando los verbos de mi nona cada día. Estoy aprobando a sacar los verbos y la memoria. Y yo a veces yo siento un verbo, y que el otro día alguien dijo dolap, digo, sí, yo conozco este verbo, mi nona lo decía. Entonces todo esto está metido en la cabeza más. Yeah. Sí, yo tengo a mi madre, a Becky, que está en Estambul, que me hace acordar mucho. Tengo este mazal de tenerla y que le place mucho las lenguas y nunca abandonó el ladino. Siempre dice verbos y dichas, mismo si no lo habla. Ahora para hacer práctica hablamos y me ayuda mucho. Qué hermoso. Merci mucho por partillar esto. Me vino al tino que esto que dijiste, Dalia, y mismo Rina, de que es como la lengua de familia, ¿no? Y ya después del COVID, como la internet hizo que todas estas familias, ¿no? Se engrandeció la familia, vamos a decir. Sí, es la verdad. Sí. Yo tomé un curso de conversación en ladino con Brian Kirschen y también un curso de solitreo y así, y los encuentros, al sentir los encuentros y sí, sí. Sí, hace 4 o 5 años que estoy haciendo más esfuerzos para practicar, para hacer práctica de mí para mí. Y escribir un poco, meldar un poco, hablar un poco. Ama es muy poco a poco. No, seguro. Y es una maravilla que tú, siendo castellano hablante, te empezaste tan bueno en el ladino que lo hablas mejor que nosotros. No, merci mucho, Ama. No es verdad. Meto muchos yerricos. Mi ladino es ladino charpeado. Ama, bueno. No. Un día vamos a hacer entrevistas contigo y con Carlos. Sí, no, bueno, ya, esto ya es el interview, ya es una de ellas. Ahora solo hemos manca Carlos en la otra aquí, en la interview.